a todos. Bienvenidos al culto en castellano. Es un privilegio para mí el tener la oportunidad de compartirles a ustedes la palabra del Señor en el día de hoy. Antes de comenzar me gustaría dar algunos anuncios, uno de suma importancia que concierne a toda la iglesia. La comisión de búsqueda para suceder al pastor principal de la iglesia ha designado como candidato al pastor Pedro Q. Debido a la cuarentena, la sesión que estaba programada para mayo de este año había sido pospuesta, hasta que finalmente pudo llevarse a cabo el encuentro vía online. La votación para aceptar o no el candidato propuesto será llevada a cabo en la Asamblea General de la Iglesia, encuentro que se realizará cuando se tenga más en claro cómo proceder. El anuncio va a ser dado con anticipación y mientras tanto le pedimos a la congregación que ore para que el Señor guíe todo el proceso como hasta ahora lo ha hecho. Un segundo anuncio es agradecimiento a los hermanos coreanos que han visitado el país el año pasado, los cuales han enviado una ofrenda también de agradecimiento a la iglesia que será destinada para ayudar a los más necesitados. Un tercer anuncio es que las actividades de la escuela coreana van a ser reiniciadas a partir del 19 de septiembre, todos los sábados de 3 a 4 en la modalidad Zoom. Se pueden inscribir todos aquellos chicos que tienen más de 5 años y el número de la diaconisa Ryu Kyung-yeon se encuentra en el boletín. Por último, estamos llevando a cabo las reuniones de media semana todos los miércoles a las 8 de la noche. Procedemos ahora a presentar nuestras ofrendas al Señor y me gustaría compartirles un pasaje a ustedes que se encuentra en Salmos 25, 12 al 15. Y dice así: ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y sus descendientes heredarán la tierra. El secreto del Señor es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por siempre proveernos, por darnos, Señor, lo que necesitamos. Te damos gracias por ser un Dios bueno, compasivo, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por haber guiado, Señor, las manos y las decisiones de aquellos que están llevando a cabo este comité para nominar al candidato principal de la iglesia. Te pedimos, Señor, una vez más, que estés sobre tu iglesia, sobre tu congregación. Señor, queremos arrodillarnos y pedirte una vez más que estés guiando todo el proceso. Señor, te damos gracias por siempre proveernos y te pedimos por aquellos que no tienen, Señor. Te pedimos por esta comunidad de hermanos y hermanas para que podamos aprender a apoyarnos tanto en lo espiritual como en lo material. Bendícenos una vez más, Señor. Dejamos todo en tus manos y te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días a todos, buen domingo a todos, ¿cómo andan? Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. Espero que ese corazón de iglesia no se haya perdido desde todo este tiempo y en este domingo podamos una vez más poder adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Vamos a alabar. Justo y perfecto eres. En tu justicia guíame, oh Dios, en todas tus obras, gloria a ti. Me postro ante ti. Justo y perfecto eres. En tu justicia guíame, oh Dios, en todas tus obras, gloria a ti. Me postro ante ti. Te adoro, Dios, te alabo, Rey. Mi anhelo es que reines en mí. Te adoro, Dios, te alabo, Rey. Solo tú
puso al principio. Justo y perfecto eres. En tu justicia guíame, oh Dios, en todas tus obras, gloria a ti. Me postro ante ti, te adoro Dios, te adoro Dios, te alabo Rey, mi anhelo es que reines en mí. Te adoro Dios, te alabo Rey, solo tú seas exaltado, mi Dios. Te adoro Dios, te alabo Rey, mi anhelo es que reines en mí. Te adoro Dios, te alabo Rey, solo tú seas exaltado, mi Dios. Te adoro Dios, te alabo Rey, mi anhelo es que reines en mí. Te adoro Dios, te alabo Rey, solo tú seas exaltado, mi Dios, solo tú seas exaltado, mi Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti,
de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. ¿Oramos? Amado Padre, bendito Dios, te damos las gracias por este hermoso domingo, por darnos un día más en nuestras vidas. Gracias por este maravilloso grupo de alabanza que con tanto amor logran que nuestros corazones te adoren. Gracias por cuidarnos, por poner alimento en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque podemos reír, podemos abrazar, podemos amar a los nuestros, a nuestra familia. Gracias por ser tan bueno con nosotros, cuando nosotros muchas veces somos tan desagradecidos contigo. Examínanos, Dios, y ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a dejar de ver la paja en el ojo ajeno, para que el Espíritu Santo pueda empezar a trabajar en la viga que tenemos en el nuestro. Señor, estamos viviendo un tiempo un tanto difícil, un tiempo complicado, un tiempo en el que estamos llenos de temor, llenos de miedo, llenos de ansiedad, llenos de estrés. Un tiempo en el que es fácil desviar nuestra mirada de ti y enfocarnos solo en nuestros problemas. Un tiempo en donde todo es confusión. Somos bombardeados, Señor, por las noticias. Las noticias son tan manipuladas que ya no sabemos qué es verdadero, qué es falso. Ya no sabemos qué creer, qué no creer. Te pido, Dios, que nos des entendimiento, que nos ayudes a poder discernir correctamente cuál es tu voluntad para estos tiempos. Pero por sobre todas las cosas, Señor, para que nunca olvidemos que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Señor, cuando escuchemos de tu palabra, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que estés poniendo tu gracia sobre el pastor Arturo. Ministralo para que él pueda ministrarnos a nosotros de lo que tú hayas puesto en su corazón. Por último, Señor, como dice tu palabra, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo, lo dejamos a tus pies, en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra que el Señor tiene preparado para nosotros en este día es Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él le prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían
que él era el mismo que se sentaba para pedir limosnas a la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Amén. Cada uno de nosotros tiene su propia rutina al comenzar el día y para llevar a cabo el día. La mía es bastante sencilla. Me levanto a la mañana, me doy una ducha, me lavo los dientes, luego me afeito, me peino para estar más o menos presentable durante el día, me hago un café para poder estar despierto y luego hago el devocional. Después me siento en la computadora, empiezo a preparar sermones, estudios bíblicos, veo qué tengo que resolver y luego de todo eso me preparo para hacer ejercicio. Me ducho, ceno, veo un poco de tele y después me voy a dormir. Así se van sucediendo todos los días, sin mayores sobresaltos. A tal punto de que a veces le tengo que preguntar a mi esposa, Pri, ¿hoy qué día es? Porque me parecen casi como que todos los días iguales. Muy diferente era cuando comenzó la cuarentena, porque no sabía bien cómo reaccionar o qué hacer frente a lo nuevo, frente a esto diferente, frente a lo repentino que nos sucedió. Estaba totalmente descolocado, pero con el tiempo me fui acomodando y podríamos decir que nos ayornamos a las nuevas circunstancias, nos vamos adaptando a lo que nos sucede. Como seres humanos tenemos esta capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Como que vivimos estables hasta que de repente lo repentino nos sorprende y nos descoloca. Luego empezamos a acomodarnos nuevamente y volvemos a la normalidad. Pero cuando sucede esto repentino, ya sea algo bueno o algo malo, es como que tenemos esta tendencia a estar desestabilizados. Esto nuevo revierte la dirección natural de las cosas, como un cambio que hace que lo predecible no sea más, que nos sorprende tanto para bien como para mal y hace que nos tengamos que volver a reacomodar. En la narrativa bíblica, en la palabra del Señor, vemos diferentes situaciones inesperadas que hace que nos sorprendamos. Por caso tenemos en Proverbios capítulo 30 versículos 21 al 23 que la tierra tiembla y no puede soportar cuando, por ejemplo, un esclavo se convierte en rey. O puede suceder que una mujer que era aborrecida se casa o una empleada de repente hereda todas las posesiones de su señora. Todas estas cuestiones nos sorprenderían si nosotros las escuchamos de primera mano. Imagínense que nosotros tenemos un compañero de la primaria o de la secundaria que tal vez como que lo teníamos en poca estima porque era malo en los deportes, no estudiaba bien, y que de repente escuchamos que es CEO de una importante compañía o incluso es presidente de la nación. ¿Cuánto nos sorprendería si escuchamos cómo su vida dio un giro de 180 grados? La reversión de las cuestiones, el cambio repentino de la situación, esto es lo que encontramos en el pasaje de hoy, en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Encontramos como la sorpresa de las más grandes sorpresas, que es que un cojo de nacimiento puede caminar. En el versículo 2 leemos que era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre, y cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. La situación se entiende por sí sola. Tenemos una persona que se encontraba imposibilitada de caminar, tullía de los dos pies, que milagrosamente es restaurada y ahora puede entrar junto con Pedro y con Juan al templo a adorar, lo cual hace que las personas de alrededor se sorprendan, se llenen de asombro y admiración por lo que ha sucedido. Si leemos cuidadosamente el pasaje, podremos ver cómo el autor, Lucas, es como que va entretejiendo la historia y nos va relatando las cuestiones, como haciéndonos entender de que nada nuevo habría de acontecer. Es como que podríamos relatarlo de esta manera. Como siempre, los judíos entraban al templo a la misma hora, en el mismo lugar a orar. Como cualquier otro día, como siempre, Pedro y Juan ven al templo a orar. Y como siempre, traían al mismo cojo de siempre a pedir limosnas. Podemos escuchar también silenciosamente, entre líneas, que como siempre, el cojo no entró al templo. Todos aquellos que se encontraban con algún defecto o imposibilidad física eran rechazados por la sociedad de aquel entonces. Tenemos algunos versículos que nos hacen dudar si efectivamente los cojos estaban imposibilitados por ley de entrar al templo.
Por ejemplo, tenemos en Levíticos capítulo 21, versículos 17 al 23, cómo se les prohíbe a los cojos, por ejemplo, de ejercer el sacerdocio. Y después tenemos en 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, un proverbio que es proferido por boca de David al conquistar Sión, esta fortaleza imbatible, o aparentemente imbatible de los jebuseos. Cuando lo toma y dice que ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. Y estos pasajes, si bien no expresan directamente la prohibición de que estas personas discapacitadas entren en el templo de Dios, aparentemente con el tiempo habrían ido progresando hasta llegar a desarrollarse una teología y que en las cuales se utilizaban como excusa para prohibirle el acceso a algunos. Tenemos en algunos escritos, por ejemplo, que se estipulaba que aquellas personas que eran discapacitadas pero que podían conducirse por sí mismas, es decir, que podían caminar, ellos eran permitidos en el templo. No obstante, aquellas personas que tenían que ser acarreadas en el templo, a ellos no se les permitía la entrada. Y tenemos el caso de nuestro cojo, totalmente imposibilitado de movilizarse por sus propios medios. Tenía que ser traído a la entrada del templo para pedir limosnas, molestando a aquellos visitantes extranjeros o tal vez residentes locales que venían a adorar. Este cojo es como un paria de la sociedad, una molestia, una plaga que si en algún momento Dios decide llevárselo, nadie lo iba a llorar, nadie lo iba a extrañar, o muy pocos tal vez. Así había sido toda su vida y así se sucedería, a menos que sucedería algo inesperado, lo cual leemos acá. Tenemos la intervención de Dios por mano de sus apóstoles, que revierten la condición paupérrima de este discapacitado y que le permite entrar al templo por primera vez en su vida. Ahora sí, no para adorar, no para pedir limosnas, sino para adorar y alabar a su Salvador eternamente y para siempre. Al leer estos pasajes vienen varias sensaciones a nuestros corazones. Por un lado puede ser que cuando nosotros estamos sensibles espiritualmente, nosotros leemos estos milagros y como que se prorrumpe una oración en nuestros corazones, dándole gloria a Dios por lo que Él hace por los menos aceptados por la sociedad, por los más débiles, los más indefensos. Como que nosotros nos identificamos con los sufrientes y entendemos cómo Dios se compadece de nosotros. Pero también puede llegar a ser que tengamos una reacción escéptica, una incógnita razonable respecto a los hechos sucedidos y nos preguntamos si esto es así, si esto incluso puede ser aplicado a nuestra vida. Entonces nos preguntamos por un lado si realmente esto sucedió, si este relato es pertinente para nuestro día de hoy y para nuestra vida. Y lo segundo que nos podemos llegar a preguntar es si esto es pertinente para mi vida, ¿por qué Dios no hace lo mismo hoy? ¿Por qué Dios no revierte mi situación hoy día como lo hizo en aquel entonces? Y son esas dos preguntas que me gustaría que podamos atacar y ver en este día. Lo primero que nos preguntamos entonces ¿es este relato pertinente para mi vida? Para responder esto es importante ver si nosotros podemos creer en la mano poderosa de Dios o no. Sin duda alguna, escuchar de milagros en este paradigma que tenemos del siglo XXI es ciertamente dificultoso, porque todo lo que es sobrenatural, todo lo que es supernatural queda supeditado a lo que es fantasioso, mítico, algo que está reservado para una película de Hollywood o para Netflix, pero no para el día a día cotidiano real. No esperamos que sucedan este tipo de cosas, no esperamos este tipo de sorpresas. Con el surgimiento de lo que es el racionalismo o lo que es la época de las luces en el siglo XVIII, la razón humana se convierte en el centro del mundo y todos los relatos que están fuera del estudio de los científicos quedan catalogados como fabulosos, no por lo grandioso, sino porque se trata de fábulas, de mitos. Y esto impacta en cómo nosotros leemos en la Biblia y surge en Europa una escuela teológica que pone en serio jaque el entendimiento tradicional de los relatos que encontramos en la Biblia. Y estos creen, algunos teólogos, que debe leerse todos los relatos bíblicos quitando todo lo sobrenatural. Esto sin duda alguna afecta
cómo nosotros leemos los evangelios, cómo leemos el Nuevo Testamento, cómo entendemos a Cristo mismo en la naturaleza de nuestro Dios. Por caso tenemos a Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, que reverenciaba con gran respeto a la persona de Cristo Jesús, pero no obstante no podía aceptar a los milagros, los rechazaba por ser incompatibles con la naturaleza y la razón, y así construye un cristianismo sin dogma ni milagros. En pocas palabras, se trata de un Jesucristo ético, pero no histórico. Se separa así entonces al Jesucristo histórico de su mensaje. Se tiene que eliminar lo fantasioso y lo mítico de la palabra. Se tiene que demitologizar, dicen algunos. Y nos quedamos solamente con lo importante, dicen estos, que es su mensaje. Sin duda alguna, si nosotros tomamos las cuestiones de esta manera, si tomamos el mensaje de Jesucristo y sus palabras separados de lo que es la historia, de lo que son los hechos que nos relata la palabra, esto sería atractivo y ciertamente nos quitaría esta incomodidad de tener que lidiar con los hechos milagrosos, que son difíciles de creer para una persona, para alguien del siglo XXI. Pero yo quisiera advertir del peligro que tenemos en tomar simplemente la vida de Cristo y los apóstoles como algo ético, sin que nosotros podamos confiar en la historicidad de los acontecimientos. Lo que estaríamos haciendo es reducir al Evangelio a un cuento fantasioso, en que solamente nos queda un Dios moral que puede hacer milagros junto con ponis o con dragones, pero jamás puede intervenir en la vida real de nuestras vidas. Corremos el riesgo de esta manera de minimizar a nuestro Dios, de minimizar su poder y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Nosotros no creemos en este tipo de Dios, en un Dios vacío de poder. Nosotros creemos en un Dios poderoso. Nosotros creemos en el Cristo que hizo callar a las olas, que levantó a los muertos, que le devolvió la vista a los ciegos. Creemos en este Dios, en este Jesucristo, que empoderó a los apóstoles para levantar al cojo de nacimiento y hacerlo saltar y poder entrar en el templo de nuestro Señor. Nosotros creemos en un Dios que interviene en la historia, en un Dios real, en un Dios de poder. Sospecho que muchas veces nosotros estamos demasiado enfrascados en este mundo occidental, urbano, agnóstico y realista, a tal punto que no podemos aceptar que Dios sigue obrando con poder de la misma manera hoy mismo. Pero si nosotros levantásemos nuestra vista, si pusiésemos atentos nuestros oídos a las historias de nuestros hermanos en Asia, en Medio Oriente e incluso en nuestros alrededores acá en Argentina, y escuchamos de cómo Dios sigue obrando con poder, tal vez tendríamos una perspectiva diferente. Reconocemos que Dios obra de manera poderosa hoy mismo, tanto en lo natural, porque Él obra a través de la mano de médicos, de personas que se han preparado, se han capacitado para hacerlo. Pero también creemos en un Dios que puede llegar a obrar de manera directa, que puede hacer milagros. Dios tiene diferentes maneras de obrar y reconocemos que Dios está obrando hoy. El mensaje es pertinente a nuestras vidas porque a través de estos milagros relatados nos hacen ver cómo Dios anuncia la venida de su reino inaugurado. Dios se está proclamando como rey sobre toda la creación e incluso sobre nosotros. Es muy interesante ver cómo esto hace referencia a Isaías capítulo 35. Si han estado siguiendo todo lo que son los devocionales, podemos ver cómo el estado deplorable de Israel, tanto político, militar, como espiritual y moral, solamente puede ser revertido con la llegada de un Mesías futuro que vendría a revertir estas realidades más oscuras. Leemos en los versículos 5 y 6 que serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán y entonces el cojo saltará como un venado, dice la palabra del Señor. No es casualidad que el Cristo haya venido a realizar estos mismos milagros que Isaías está proclamando 700 años antes de que efectivamente suceda. Porque Jesucristo está anunciando, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. Y para aquellos que se han arrepentido, estas palabras son pertinentes. Por eso nosotros, para aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entendemos que estas palabras son para nosotros. Las palabras del Señor, el poder de nuestro Señor es para nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta de si es pertinente este mensaje para mí mismo, la respuesta que nosotros damos es sí. Si estás en Cristo Jesús, es pertinente para tu vida
Entendiendo esto, entonces nos volcamos a la segunda o la siguiente pregunta, que es tal vez más incómoda que la que nosotros acabamos de responder. Entonces, si Dios obra con poder hasta el día de hoy, ¿por qué Dios no revierte mi situación como lo hizo en aquel entonces? ¿Por qué escucho que Dios es un Dios de poder, que Él obra milagrosamente hoy mismo, pero yo no veo que eso ocurra en mi vida? Y no es que le estoy pidiendo que me devuelva el caminar o que me permita caminar, que yo nací cojo de nacimiento como sucedió en ese momento, sino que le estoy pidiendo algo menor comparado con este milagro. Le pido que revierta mi situación laboral, mi salud, la situación familiar, tal vez mi situación espiritual. ¿Por qué Dios no revierte mi situación hoy mismo? Una de las respuestas fáciles a estas realidades no realizadas, a estas respuestas no recibidas de parte de Dios, es que le echamos la culpa al creyente y le decimos, el problema es tu fe, vos no tenés la fe suficiente. Encima de que no recibe la respuesta de Dios, le echamos la culpa y no recibe ni el pan ni la torta. ¿Por qué hacemos eso? Es que de lo contrario tendríamos que echarle la culpa casi como a Dios y casi como que rociaríamos la blasfemia, ¿no? Podríamos llegar a deducir, yo creo, pero Él no me da, entonces Dios que puede hacer las cosas no lo hace, es un Dios caprichoso. ¿Por qué Dios no revierte mi situación? Esta pregunta puede ser respondida de dos maneras. Y la primera ciertamente es efectivamente algo está mal, tal vez en mi fe, algo está mal en mí. Y la segunda respuesta la encontramos en Dios. Hay algún misterio de Dios que hace que Él no responda positivamente a mi pedido. Ciertamente puede suceder, como dije recién, que haya un problema en la persona. Escucho y escuchamos en el ministerio muchas veces esta preocupación, queja, constantemente de personas que dicen que yo no veo que haya cambios en mi vida. Yo no veo que mi vida espiritual cambie, crezca, estoy siempre igual. Tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Porque están aquellas personas que están recién comenzando la fe y por eso no puede ser que no vean grandes cambios. O puede ser algún chico o chica de la primaria o la secundaria que recién está dando sus primeros pasos en la fe. Pero puntualmente me estoy refiriendo a aquellas personas que han pasado varios años en la fe y que sin embargo ven que nada cambia en su vida, como que están estancados. Es como que parecerían que están constantemente sentados en la entrada del templo antes que entrar, porque no pueden estar en la presencia de Dios, están cojos de fe. Esta persona se pregunta, ¿por qué las realidades del reino de Dios no se manifiestan en mi vida hoy? Recuerdo que hace 20 años mi papá fue a Estados Unidos y me acuerdo que en ese momento no era tan común como lo es el día de hoy de viajar al extranjero. Entonces aprovechamos, hicimos la lista de todas las cosas que me tenía que traer. Electrodomésticos, videojuegos, juguetes, todo lo que es electrónica. Me acuerdo que trajo una pista de autos y yo, súper emocionado, salí corriendo a armarla y después a enchufarla directamente a la toma 220. Y ustedes ya saben cómo termina la historia, porque muchos de ustedes, hermanos y hermanas, le habrá pasado lo mismo. Conectaron esa toma, ese enchufe 220 y se quemó. Básicamente se quemó el electrodoméstico, el juguete, el aparato electrónico. Y es que en Estados Unidos usan 110 voltios, a diferencia de nosotros que usamos 220. Se quemó mi juego, mi regalo, una tristeza terrible tenía. Aunque intente una y otra vez hacer andar esa pista de autos, no funcionaba más. Me equivoqué de enchufe y por eso se quemó. Puede ser que nosotros estemos peleando y peleando en la fe y no vemos ningún fruto. Vemos que el auto no arranca, la pista no prende, la vida de fe no crece a pesar de que pasen los años y el estancamiento parece eterno. Parece que no va a haber nada que cambie y revierta mi condición. ¿Por qué pasa esto? Puede ser que porque nuestro enchufe está enchufado en la toma equivocada. Probamos y probamos, pero nada revierte mi situación. Sigo siendo un cojo espiritual que no camina. Y es que puede ser que nosotros estemos enchufados en el evangelio incorrecto. Creemos que creemos, pero no creemos. Nosotros creemos que el evangelio se trata de meditar la palabra de Dios, orar, sufrir, predicar. Y todo esto es pertinente a la palabra de Dios. Pero esto no es el evangelio. Porque el evangelio, la esencia, el núcleo del evangelio, es entrar en la presencia de Dios todos los días, deleitarnos delante de Él en Cristo Jesús.
Nosotros podemos esforzarnos, aguantar, sufrir, pero si no estamos disfrutando, anhelando y contemplando la presencia de nuestro Señor todos los días, no importa lo que hagas, estás en el enchufe equivocado, el auto no va a prender. Puede ser entonces que se trate de mí, que por eso Dios no otorga. Ahora puede pasar lo contrario. Estamos en el enchufe correcto, estamos en el Evangelio, estamos en la presencia de Dios, pero no vemos que nuestra realidad se revierta. Nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Parece que el WhatsApp de Jesucristo está apagado. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no revertís la situación de mi familia, de mi trabajo? No me da lo que yo te estoy pidiendo. Esa oportunidad, esos hijos, ese dinero. Estamos pidiendo y parece que Dios no revierte mi realidad. Y entonces caemos en el descreimiento. El riesgo de caer en el agnosticismo o en el descreimiento del poder de Dios es grande. ¿Por qué Dios no revierte mi situación? Nos preguntamos, ¿por qué ella sí, por qué él sí y a mí no? Yo sospecho tal vez que Dios nos da estas cuestiones, nos responde positivamente a nuestra oración y lo hace a propósito. No es que Dios no puede, sino que Dios no quiere. Pero ese Dios no quiere, lo hace por un propósito mayor que nosotros necesitamos entender. Y es que Dios al no darnos y nosotros al no recibir, esto sea tal vez a propósito, intencionalmente hecho por Dios, para que recordemos una vez más que el disfrute de las cuestiones terrenales no es nuestro objetivo final. Esto es para recordarnos que lo presente no es el regalo que Dios nos tiene preparado para nosotros, sino que es lo porvenir. Que la esperanza no debe estar depositada en esta tierra, sino allá arriba en los cielos. No en lo visible, sino en lo invisible, allá en los cielos, junto con nuestro Señor. El Señor quiere que nuestras vidas sí experimenten una plenitud en Cristo Jesús en esta tierra. Pero esta tierra, esta vida terrenal, visible, de abajo, no se compara ni de cerca con la plenitud que experimentaremos allá en los cielos, cuando veremos a nuestro Señor cara a cara, eternamente y para siempre. No se trata del presente, sino se trata del porvenir. No se trata del hoy, sino que se trata del mañana. Nosotros recibimos de parte de Dios algunas cuestiones. Y si recibimos de parte de Dios es porque vemos que Él ha comenzado a revertir nuestras realidades que serán consumadas en aquel día. Pero Cristo ya empezó a trabajar. En aquel día que Cristo Jesús vino a esta tierra, murió y resucitó y ascendió a los cielos, Él ya comenzó a revertir nuestras realidades. Y nosotros podemos confesar ya, ahora mismo, que Dios ha cambiado nuestra realidad, que Dios ha cambiado nuestros corazones, que pasamos de luz a tinieblas, que ahora nuestra perspectiva de lo que es importante ha cambiado, que aquello que consideramos como importante lo tenemos como pérdida al compararlo con Cristo Jesús. Si recibimos es porque Él quiere que entendamos que nuestra realidad ya ha sido transformada y está siendo transformada en Cristo Jesús. Pero si no recibimos, si no tenemos lo que nosotros pedimos, es porque Dios quiere que recordemos una vez más que la plenitud última, la esperanza última no está puesta en esta tierra, sino en los cielos. Que nuestra realidad será totalmente revertida en aquel día cuando estaremos frente a la presencia de nuestro Dios, disfrutando plenamente su grandeza, su amor, su fidelidad para siempre. Si no recibimos es porque quiere que levantemos nuestros ojos al cielo y podamos fijar nuestra mirada en Él. Así que entre tanto que estamos en esta tierra, vivimos agradecidos por lo que Él hizo, por lo que ya hizo en mi vida y por lo que Él seguirá haciendo por mí, por los demás. Sabemos que nosotros, entre tanto que estamos y respiramos en este mundo, debemos vivir conectados a la toma correcta, al Evangelio que nos llama a vivir en constante comunión con nuestro Dios. Y si no recibimos, es porque nosotros entendemos que no se trata de lo que hay en esta tierra, sino que se trata de lo que hay allá en los cielos. Entre tanto que vivimos entonces en esta tierra, entramos al templo, no a este templo físico, sino a su presencia. Nos postramos en adoración
y nos preparamos para una eternidad juntamente con Él. Oramos. Padre Celestial, Dios poderoso, Dios de milagros, te damos gracias por lo que ya has hecho en nuestra vida, por habernos hecho pasar, revertir nuestra situación, pasar de tinieblas a luz. Señor, te damos gracias por haber manifestado tu poder en nuestras vidas, Señor. Estos corazones duros no podrían haber visto tu gloria a menos que el Espíritu Santo que vos enviaste nos hubiese levantado nuestras vistas, nos hubiese quebrantado, nos hubiese permitido verte, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nos enamoramos de lo terrenal, Señor. Te pedimos una vez más alzar nuestros ojos para que ya sea que recibamos o no recibamos, nosotros vivamos en esta tierra contemplando tu presencia, sabiendo que allá en los cielos te veremos cara a cara y disfrutaremos de esta eternidad juntamente contigo, eternamente y para siempre. Oramos, te agradecemos todo y pedimos todo en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.